cuando me toque en julio ya vamos a estar bien. Y después dije, no, porque los efectos de la cuarentena y de la pandemia, dije, bueno, ya van a empezar a aflorar después. Todavía estamos en el medio de la situación, como ustedes saben mejor que yo, y ahí se me ocurrió un poco, ahí se me ocurrió, y tuve que hacerlo para mi trabajo profesional, de analizar la situación actual, lo que iba viniendo y lo que va a venir, lo que pensamos que va a venir. No es, la verdad que uno no tiene certezas con esta situación tan especial. Entonces, se me ocurrió resumir un poco todo esto en esta presentación para la conferencia, donde vamos a ver, digamos, cuatro o tres partes principales. Bueno, el objetivo es evaluar la situación y anticiparnos en la medida que podamos a lo que va a venir respecto de los riesgos de incendio y de los daños eh, durante y después de la pandemia. Pero para eso tenemos que ver de dónde venimos. Por eso yo les voy a traer varios ejemplos de dónde viene, cómo está la situación de prevención y protección contra el incendio en la industria en la Argentina desde nuestro punto de vista. Nosotros tenemos una visión bastante amplia, vemos muchas industrias, todo tipo de industrias, y obviamente después vemos los siniestros, cuando ocurren. Esperamos que sea la menor cantidad de veces posible, pero ocurren. Después de la previa, bueno, la situación actual, que es una situación, digamos, inestable, elástica, no sabemos cuándo termina. Y por último, lo que se puede hacer o cómo vemos la situación para después, cuando empiece a normalizarse la situación. Bueno, un poco para ver de dónde venimos, yo quise traer como primer ejemplo un ejemplo que me encanta no por los 24 millones de dólares que pagó la industria aseguradora en la indemnización, sino porque es un buen ejemplo de algo que puede pasar no ahora, sino dentro de un tiempo. Esta es una fábrica de artículos electrónicos en el sur del país, en Río Grande, que en el año, yo diría 2007, tuvo un siniestro catastrófico que la destruyó totalmente. En una fábrica con instalaciones contra incendio, la verdad que no adecuadas para el tamaño y para los riesgos, sin compartimentación y con un layout muy desfavorable, ¿no? En el caso que ocurriese un incendio. Bueno, acá vemos algunas fotos, es interesante la construcción vecina que se salvó, el interior del edificio fue totalmente destruido, y lo que vemos abajo son los tanques de agua de una red de incendio, no eran rociadores, era una red manual, porque no tenía ni siquiera una red de incendio. En realidad sí tenía una red de incendio que estaba conectada al sistema público de agua contra incendio, o de agua más que nada, porque no era una gran presión, y falló, estaba en el momento que se produjo el incendio, estaban congeladas las cañerías y no hubo forma de combatirlo. Y después, antes se estaba planificando hacer una red, pero bueno, los tanques quedaron afuera y se salvaron, ¿no? Fue una de las pocas cosas que se salvó. Es interesante ver las causas. Las causas a mí, yo soy un apasionado de las causas, siempre me gusta buscar la causa, y en este caso fue un incendio muy tonto que puede ocurrir en una casa, que puede ocurrir en una industria mucho más pequeña, en una cámara de testeo de televisores, en vez de hacer una instalación eléctrica como la gente, bueno, correcta, tenían zapatillas, digamos, como las que podemos comprar en la calle, eh, para la zona de control de calidad, que es el test de envejecimiento, donde están los equipos prendidos todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahí estuvo el origen del incendio. Hay un montón digamos, de factores que convergieron en que esto se transformara en un desastre, ¿no? Pero yo lo traigo a colación, este siniestro, porque es algo, después lo vamos a ver al final, algo que puede pasar en la situación post-pandemia. Yo había visitado esta fábrica en el 2001, que es una situación similar a la que vamos a tener, con una fuerte retracción económica, y prácticamente estaba cerrada, no se le podía pedir nada porque estaban en un mínimo de actividad, cero prácticamente de actividad. Después fue mejorando, después tuvo una explosión, digamos, de producción y de inversión que no fue acompañada por las protecciones. Entonces este es un caso bastante interesante. El incendio fue un tiempo después, pero hubo todo un proceso en el medio.
Y lo que a mí me gusta siempre mostrar, la relación entre la causa y los efectos de los incendios en la industria. En general, los elementos causantes son, eh, o sea, haber tenido una instalación correcta era mínimo, una inversión mínima, no sé, 500, 600, 450, 500 dólares, y el daño total fue de 45 millones de dólares, ¿no? Acá vemos un poco la escala entre la inversión, esto sería casi en prevención, y el daño final que uno puede tener, que obviamente no ocurre siempre, pero en general se dan este tipo de relaciones así exponenciales, entre lo que uno se invirtiera un poco más, lo que podría salvar. Bueno, ahora para ver la situación, yendo más a la presentación en sí, de dónde venimos, del diseño 2010-2020, yo elegí algunos siniestros que vivimos o que en los cuales pude participar, muchas veces antes y después, ya les digo, del evento, como para ver una muestra de cómo está la situación en la industria en Argentina. Y yo les comento que también trabajo mucho en Brasil, Colombia, Perú, en toda Latinoamérica, visitando fábricas, o lo hice durante mucho tiempo, entonces tengo un panorama un poquito más amplio y la verdad que la situación no es muy diferente en el resto de los países, cada uno tiene su particularidad. En este caso tenemos un incendio, yo voy creciendo acá con los valores de los montos de las indemnizaciones que se pagaron, o de los daños, que no son todos los daños, esto es la indemnización nada más, porque hay daños no cubiertos, daños que no se pagaron porque no estaban contemplados en las coberturas. Esta es una fábrica de aerosoles, donde un sitio chico, 2 millones de dólares, que realmente podía haber sido un desastre en la zona General Pacheco, porque si no estaba esa pared que vemos ahí, como siempre el tema de las protecciones pasivas es fundamental. Del otro lado teníamos un sector industrial más y la zona donde están almacenados los gases, GLP. Si hubiéramos tenido si hubiéramos tenido el incendio que llegaba a los tanques GLP, realmente hubiera sido un problema muy, muy, muy grande, ¿no? Bueno, la fábrica estuvo parada más o menos 6 meses. Bueno, esto es lo que hubiera sido una instalación correcta, esto está tomado en la industria farmacéutica, pero después los dueños, digamos, y dijeron, no, bueno, nosotros no sabíamos cómo tenía que ser una instalación correcta. El problema fue un horno de termocontraíbles que no tenían los sistemas de seguridad adecuados, y realmente hay literatura sobre cómo tienen que ser los hornos de termocontraíbles para aerosoles, en caso que se traben. Acá se trabó el horno y manualmente no lo pudieron destrabar y no pudieron desconectar la electricidad, y bueno, se calentaron los aerosoles y empezaron a volar por todos lados, ¿no? Hay literatura en la NFPA 30B, es específica y tiene todos los detalles. Nosotros, en función de esto, después elaboramos un instructivo para otros clientes, no tenemos muchos, pero de llenado de aerosoles, pero bueno, lo hicimos a posteriori. Este no era un cliente, era un cliente nuestro, pero digamos, realmente eran muy pequeños, estaba por él de la compañía, como no tenían las medidas de seguridad, realmente no queríamos que siguiera con nosotros y bueno, tuvo el siniestro. Algún accidente, ¿no? Fue accidental, pero bueno, fue así. Este es otro siniestro muy interesante, más grande, ya pasamos a otra escala, 10. El siniestro fue de 10 millones de dólares, la indemnización, pero porque no estaba asegurado correctamente, si no el daño hubiera sido de 20 millones de dólares. Y era una fábrica de shampoo y productos similares, en base acuosa, o sea que no había inflamables, nada. Y bueno, por una de las causas más comunes, que es el tema de los trabajos en caliente no controlados, realmente muy común en la industria, se produjo el incendio, se destruyó prácticamente toda la fábrica. Y acá el caso, lo especial de este caso fue que la planta tenía un sistema de rociadores automáticos diseñado por Factory Mutual, muy bien instalado, una buena bomba, bien diseñado, supervisada hasta la instalación por Factory Mutual. Y bueno, en el operativo los rociadores funcionaron, controlaron el incendio, pero luego hubo desinteligencias o algún problema con el tema del equipo de bomberos que fue a extinguir. Se
se desconectaron los sistemas, se desconectó la bomba, se agravó por un tema viento el siniestro y no lo pudieron controlar y se destruyó la fábrica, ¿no? Bueno, la sala de bombas de incendio estaba bien hecha, como ven, esto es una foto después, estaba separada y no se dañó, pero la fábrica se dañó por completo. Un incendio típico de la industria nuestra, ¿no? Pero no tan típico de la protección, porque tiene un sistema de protección, digamos, bastante bueno. Este es otro siniestro, acá bien vamos subiendo, 35 a 50 millones de dólares, 35 millones fue lo indemnizado, 50 millones de dólares fue aproximadamente el daño. Esta es una fábrica de embutidos, vamos a decir, de salchichas, en el Gran Buenos Aires, donde también el origen fueron los trabajos en caliente no controlados. Había sistemas de control para trabajar en caliente, pero fueron violados esos sistemas por el contratista. Y bueno, se produjo un incendio un domingo a la mañana cuando estaban soldando, ahí ven la planta de la fábrica, el punto donde se inició, estaban cortando, desconectando un equipo de aire acondicionado y las chispas cayeron hacia las cámaras. Esto, imagínense, era una planta de frío, ¿no? O sea, una planta productora de embutidos con muchas zonas con frío y un almacén de productos fríos también, adosado, ahí al costado, no sé si lo ven a la derecha, y esta es la zona de fabricación. Bueno, las chispas alcanzaron el techo de los paneles combustibles, que no tenían el poliestireno expuesto, una cosa bastante, no tan inusual, pero que no debería ser común. Y bueno, se propagó por los techos, por los paneles. Acá el agravante principal fue el tema del tipo constructivo, ¿no? Paneles de poliestireno expandido, paneles de poliuretano. Y sistemas de protección, los sistemas de protección se utilizaron para proteger la zona de tanques de amoníaco, que si no me equivoco era por esta zona, que si el fuego hubiera llegado a los tanques de amoníaco también hubiera habido un problema ambiental muy grande, porque tenía mucha cantidad de amoníaco en los circuitos y en los tanques de reserva. Así que este siniestro no fue hace tanto, no me acuerdo, 7, 8 años aproximadamente, o menos, y fue un siniestro catastrófico. La fábrica cerró después y bueno, estaba en venta o había alguna conversación para venderla, no se pudo vender, después se transfirió. Todo un problema y 300 personas se quedaron aproximadamente sin trabajo, ¿no? Más allá de los daños que hablamos, fue un tema hasta casi social en la zona. Bien, y ahora escalando ya, vamos 10-1, la refinería, bueno, este caso lo conocen, una refinería de petróleo en la zona de La Plata, donde hubo una explosión seguida de incendio y la causa, bueno, paradójicamente fue una inundación, la causa fue el agua, todos, la mayoría deben conocer este caso, pero fue muy buena la actuación de los equipos de emergencia, muy buena, porque si no, no se hubiera perdido la unidad que se perdió, sino que probablemente se hubiera perdido una parte más grande de la refinería y bueno, hubiera sido más grande el daño, pero bueno, fue un daño de aproximadamente, esto es un aproximado de 500 millones de dólares, una escala muy grande. Ese año Argentina salió en la lista de siniestros mundiales, este fue el más grande de incendio en lo que era petroquímica y petróleo, y que luego suponía todos los demás. Y bueno, otra vez la causa es la inundación, que no es una causa, no es que pasó acá nada más, sino es común. Ha habido otros siniestros por inundación que han causado este tipo de daños de incendio posteriores en Texas, después de un huracán, en Francia, se da esto. Pero bueno, ahí tenemos la situación de la industria, ¿no? Y este es otro un poquito más reciente, que lo traje a colación porque es una industria, digamos, mediana, una fábrica, más que fábrica, era una envasadora de aceite comestible. Acá no. Miren un poco la violencia del incendio. Esto parece que fuera no sé, una planta de petróleo, y en realidad es porque es aceite combustible. No quedó nada de la fábrica. Esto fue en Rosario. La causa fue unos cableados recalentados sobre la zona de material de empaque.
No había separaciones cortafuegos. Ahora vamos a ver una foto de la fábrica interna antes. No había detección y la extinción manual falló. Obviamente no había una buena preparación de las personas en el combate del incendio porque había gente, estaba el turno de trabajo completo, pero bueno, priorizaron obviamente la evacuación, no atinaron a responder. Tenía un sistema de manual de respuesta, no había rociadores, pero nadie lo usó. Bien, esto era la fábrica antes, ahí vemos, o sea, uno ve esta foto y dice, bueno, qué linda fábrica, pero acá atrás, si lo ven por ahí, está el almacenamiento de aceite, obviamente sin protecciones, con racks penetrables, con una carga de fuego realmente tremenda. Y bueno, cuando se produjo el incendio, terminamos con esto y esto. La verdad que fue un caso muy grande. La empresa salió del mercado prácticamente, estuvo varios meses sin producir y después fue retomando de a poco, porque ese es otro tema, ¿no? Que no lo hablamos y responde un poco a una de las preguntas que me hicieron los que se fueron anotando. Los daños obviamente no son solo eh, físicos o a los bienes, sino que también hay daños económicos muy importantes, ¿no? Acá fue muy importante el daño económico, no estaba asegurado, se podría, pero no estaba, y bueno, la empresa le costó mucho recuperarse. Entonces, ya para ir terminando esta primera parte, nosotros vemos que en los últimos años hubo un aumento en la siniestralidad en la industria. Tenemos algunos estudios hechos respecto de eso. Siniestralidad es la cantidad de incendios y la gravedad, no solo la cantidad, sino la gravedad de los incendios en función de las pérdidas. Y acá sumaricé o resumí algunas causas. El aumento del uso de materiales plásticos en la construcción, ese es un punto, especialmente los paneles sándwich, que los vemos aquí, con todo tipo de plásticos. No voy a entrar en detalle porque esto da para otra conferencia, tenemos mucho material sobre el comportamiento y las consecuencias. Obviamente que los paneles no son los causantes del incendio, sino son los que hacen que las consecuencias sean mucho mayores que las que eran hace tiempo. Acá vemos una aislación en un galpón fabril, una aislación de poliuretano proyectado. Esto también es muy grave porque cuando se producen incendios en alguna zona, la propagación por el techo es muy difícil, es prácticamente imposible de combatir y bueno, se va agravando por la temperatura de la capa de aire ahí arriba, la combustibilidad del material y la verdad que en general cuando tenemos este tipo de aislaciones se pierde todo, cae el techo y bueno, se daña todo lo que está abajo. Ese es un punto, la construcción, que en Argentina antes uno tiene en la cabeza, bueno, las plantas de hormigón, paredes de ladrillo, o hasta premoldeados que tienen su buen comportamiento frente al fuego, pero ahora la verdad que ha cambiado mucho el panorama y bueno, es un tema en sí mismo para hablar horas. El otro punto es el aumento del uso de los plásticos en la industria en general, como parte integrante del producto y como material de empaque. O sea, tenemos plásticos de todo tipo, los cajones son de PVC, de polietileno, el material interno de empaque también es de polietileno. Bueno, eso agrega carga de fuego y cuando hay incendios son más graves. Hay más daños, son más difíciles de combatir, ese es el problema. El otro tema es el aumento en la altura de los almacenamientos, el almacenamiento en altura, los high rack, o sea, almacenamiento por encima de los 6-7 metros ya es común. Por un lado, muchas fábricas han reducido los depósitos, pero las zonas de almacenamiento y las zonas específicas de almacenamiento han subido la altura y entonces tenemos cargas de fuego muy, muy importantes y si no tenemos sistemas de protección adecuados, igual rociadores automáticos bien diseñados, no hay forma de parar un incendio. Otro punto, la mayor concentración de valores en las áreas de incendio, inversiones, las expansiones son lentas y se comprimen los layouts de las fábricas. Eso es lo que hace al daño en sí, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia de los incendios, los factores que identificamos,
Bueno, esto es un clásico en la industria, foco cuando hay momentos, digamos, de producción, o cuando la situación está bien, hay foco en el aumento de producción y el mantenimiento, bueno, queda en segundo plano. La producción siempre tracciona y el mantenimiento y la prevención en general van atrás. Hay mucha tercerización de tareas con poco control por parte de las empresas, o sea, hay muchos contratistas permanentes en las empresas, digamos, empresas subcontratistas trabajando adentro y que en general no tienen la misma capacitación en prevención que el personal de las empresas. Eh, el tema de instalaciones eléctricas es un clásico, no hay una legislación, digamos, fuerte sobre este tema en la Argentina que obliga a inspecciones periódicas una vez que están eh, habilitadas las fábricas. Previas a la habilitación sí, pero después de la habilitación no hay una legislación, por lo menos nacional, o por lo menos que se siga, digamos, fuerte en la verificación de las instalaciones. Y lo que sí, bueno, ahí vemos una termografía, la termografía ha ayudado mucho y es una práctica difundida, pero igualmente seguimos teniendo muchos problemas con las instalaciones. Bueno, poca atención a la prevención de incendio, controles débiles en los permisos de trabajo en caliente, esto también, esto es un clásico y la verdad que no hay legislación de obligatoriedad de implementación de sistemas y es una lucha permanente de las compañías de seguros porque un porcentaje muy grande de los siniestros son por trabajos en caliente, un porcentaje muy grande, y hemos desarrollado a través de la industria, el grupo de aseguradores de Argentina que se llama CIR, de prevención, tenemos una norma, está la norma NFPA específica, cada compañía tiene su norma también, o sea, hay mucho material, mucha literatura, pero la verdad que en la aplicación vemos que los siniestros siguen ocurriendo por falta de criterio en el uso de los permisos, incluso a veces no los hay, pero ahora hay en muchos lugares y realmente se usan mal. Y un poco, bueno, un clásico también del tema de incendios es la baja percepción del riesgo, en general en el management de las empresas, dueños, management, no en los preventores o en la gente que está a cargo de esto, pero siempre cuesta meter el tema de incendio porque, claro, es un fenómeno de baja frecuencia. Puede ser que yo tenga una fábrica en condiciones, digamos, muy precarias y no pase nada. Entonces, como no pasa nada, dicen, bueno, no me va a pasar a mí, le va a pasar a otro. Y lo que pasa es que el día que pasa, que hay un incidente de incendio, es catastrófico y bueno, se pierde todo. Para cerrar, yo quería contar un caso que leí hace poquito en el diario, estaba leyendo una nota en un suplemento económico de un empresario que aparentemente muy exitoso, que tiene fábricas de golosinas. Es una empresa no de las gigantes, pero es una empresa mediana. Dijo, no, tenía una fábrica nueva, creo que en Malvinas Argentinas, y andaba muy bien con los productos, compitiendo contra las ligas mayores, digamos. Y bueno, pero perdí todo, porque tuve un incendio y no tenía seguro. Lo dijo así en el diario, a mí me llamó la atención. Y la verdad que uno llega a pensar, la verdad, pobre hombre, creo que está reconstruyendo como puede, pero si no tenía seguro, realmente tenía que haber prestado mucha más atención a la prevención y protección, porque ni siquiera tenía la mitigación que puede darle un seguro. Así que ese tema de la percepción del riesgo de incendio realmente es un problema y bueno, hace que los especialistas estemos todo el tiempo con esto. Bueno, si quieren, paramos un momento y vamos a alguna pregunta. Cristian, Sí, te paso Pablo, el acá estoy, control. ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bien. Tengo algunas preguntas que te le voy a ir pasando directamente. Si querés, podés dejar la presentación como Dejo la quieras. presentación, sí, sí, sí. Perfecto. Dale. Te voy cantando la primera. La primera pregunta es el nombre de acá en el chat está como Axo. Si quieren pueden Sí, cambiarse sus nombres, así los identificamos. sí. Haciendo clic en el nombre y donde dice renombrar. Pero la pregunta dice así, dame un segundo que la perdí. Acá está. ¿Qué método de evaluación de riesgo de incendio utilizan o recomiendan utilizar? Bueno, hay varios. Bueno, yo también soy profesor de análisis de riesgo en el INTI.
y ahí doy la clase de análisis de riesgo de incendio, así que algo tengo sobre este tema, y en mi compañía también me dedico en forma no local, sino global, al tema de los sistemas de evaluación. Mirá, la verdad que, por ejemplo, en nuestra compañía tenemos un método de evaluación propio, basado en factores de riesgo que evalúan los especialistas y luego se combinan en un algoritmo. El algoritmo, a ver, básicamente uno puede identificar 10, yo te lo cuento fácil como para ver si podés en algún momento aplicar, pero uno tiene que identificar los factores de protección, prevención, construcción. Suponete que identificás, nosotros hemos identificado, no sé, 40 factores, pero se puede empezar con menos, se puede empezar con 10 factores, y se le da un valor en función de lo que uno ve, de la realidad de esa instalación, y se combina en un algoritmo. Puede ser simple, puede ser tipo de sumas, que cada factor tenga un peso relativo y uno va sumando y llega a un número. Esa es una posibilidad. Otra es un método multiplicativo, que es el que tenemos nosotros, donde cada factor multiplica y bueno, ahí se va acumulando y uno tiene distintos niveles de riesgo. Ese es un método. Otro método es el más famoso o antiguo, que es antiguo, el método de Gretener. Yo la verdad que antes no me gustaba, pero la verdad que está muy bien hecho, está bien desarrollado. Yo diría que el método de Gretener, versión española, que los españoles se prevén, que es como un grupo, la asociación en España de aseguradores de incendio que trabaja en técnicas, se prevén, tienen un paper muy interesante sobre el método de Gretener, y la verdad que está bueno, porque da un panorama bueno de cómo hacer un análisis de riesgo, y si no, es un tema también holístico. Hay métodos de análisis más profundos, la NFPA tiene una norma de análisis de riesgo de incendio, no sé si es la 501, hay varios métodos yo los aplico a veces y están bastante buenos también. Pero siempre son factores que se van combinando de alguna manera y se llega a un valor, a un número. Los métodos en general son comparativos, o sea, el número en sí no da nada, no dice nada, pero si uno va comparando, cuando hace mejoras, cómo baja el riesgo o sube el riesgo en forma numérica, sirve. Así que un poco esa es la, la respuesta. Siempre todos estos números, cuando hacemos números, utilizamos el método de los factores, se llama Risk Indexing, si lo quieren buscar en NFPA o en la Sociedad Americana de Protección contra Incendios, está desarrollado. Siempre hace falta aplicarlo con criterio. O sea, siempre hace falta que haya el especialista, que a veces pueden ser más de uno, tenga criterio de cómo hacerlo, ¿no? Porque si no, un número puede dar cualquier cosa. Bueno, esa es la respuesta. Bien, Pablo. Tengo otra pregunta, en este caso es de Hernán, y pregunta, Sí. ¿recomendaciones más allá del mantenimiento preventivo? ¿Recomiendan? Más allá o sea, el mantenimiento preventivo, a ver si entiendo la pregunta, decímela de nuevo. Sí, recomendaciones más allá del mantenimiento preventivo, si se recomiendan. Sí, o sea, las recomendaciones del mantenimiento preventivo son básicas, digamos. Seguir una norma de mantenimiento preventivo de las instalaciones contra incendio y de otras instalaciones también que puedan tener riesgo. Pero muchas veces nuestras recomendaciones van hasta el reemplazo de equipos. No siempre es factible, pero a veces uno ve equipos, si hablo de incendio, veo bombas contra incendio que tienen 25 años, 30 años, y realmente uno les puede hacer un muy buen mantenimiento, pero están en una situación frágil, que se rompen en cualquier momento, y por más que le haga preventivo, me quedo sin bomba cuando la pongo en servicio o cuando tiene que realmente responder 3 horas, 4 horas durante un incendio, y ahí también hacemos ese tipo de recomendaciones que, bueno, a veces se pueden cumplir, a veces no, pero sí, más allá de lo que, para nosotros el mantenimiento preventivo es un básico, y si uno va más a la generalidad del mantenimiento sobre otros equipos, mantenimiento predictivo también recomendamos en un montón de equipos, termografías, predictivo como vibraciones, análisis de aceites, varias herramientas, depende del tipo de equipo que estemos hablando. Si vamos a
a incendio específico es más preventivo, pero en otros equipos sí, siempre trabajamos más allá del mantenimiento preventivo. Digamos que ahora hay una tendencia a trabajar con un mantenimiento basado en análisis permanentes de la situación de los equipos, eso para estirar los plazos de los mantenimientos preventivos. Bueno, eso es un tema de riesgo, porque si eso no se hace bien, bueno, podemos tener problemas. Bien, No sé Pablo. si Tengo está una... clara la respuesta, ¿no? Sí. Ahora me fijo si Hernán amplió. Dale. La otra pregunta que tenía era de Gustavo Pérez. Espera que la perdí. ¿Dónde está? Acá está. Dame un segundo, que la tenía, la perdí. Yo tengo una, si querés, mientras la buscas, yo tengo una de Luis, de Trujillo, Perú, que dice, ¿cómo hacer un análisis de consecuencias de un incendio? Bueno, si vamos a ver cómo analizamos las consecuencias, cómo cuantificamos las consecuencias, tenemos dos situaciones. La situación previa, cuando no hubo incendio, y uno dice, ¿cuál es el daño que puede haber acá? Eso los aseguradores estamos muy acostumbrados a hacerlo, y en función del riesgo, de ese análisis de riesgo, tenemos factores de protección y de cómo es la instalación, lo que se está protegiendo, la fábrica en sí, hablemos de industria, la fábrica o el edificio, y ahí tenemos un método de cálculo que se basa básicamente en dos conceptos. El método de cálculo, ¿qué puede pasar si no funciona nada? Si no funcionan los rociadores, si no funciona la red de incendios, si no funciona la detección, si la brigada contra incendio no responde y si los bomberos públicos no vienen. ¿Qué puede pasar si se produce una explosión o un incendio determinado? Bueno, muchas veces es la pérdida total. Bueno, ese es nuestro extremo. Y después tenemos otro cálculo, que es la pérdida estimada, digamos, donde sí mezclamos los factores para ver cuanto mayor es la calidad de la protección y del diseño de una planta, menor es esa pérdida estimada, porque se supone que van a responder las instalaciones y la organización, ¿no es cierto?, previa de respuesta, y ahí voy a tener un daño menor. Nosotros lo cuantificamos en números, en valores. Incluso no solo el daño físico, sino el daño económico cuando está asegurado, porque nosotros sabemos cuál es el ingreso anual, nos lo tienen que informar, y ahí calculamos en meses el tiempo o años el tiempo de reconstrucción y se puede hacer un cálculo. Nosotros lo hacemos permanentemente eso, y otro cálculo, las consecuencias también, bueno, obviamente si hablamos de dinero, de valores monetarios, las sabemos después en los siniestros, todos estos que les mostré, luego del evento se hace un ajuste, un perito independiente hace un ajuste y hace una evaluación y va evaluando los costos de la reposición de todo, entonces ahí se tiene el valor exacto y un perito forense, como es contador forense o sí, un especialista contable forense, también evalúa cuánto se perdió del negocio, cuánto dinero se dejó de ganar, que es lo que está cubierto en las pólizas. Pues ahí tenemos el valor exacto, ¿no? Y siempre comparamos lo que habíamos calculado antes con lo que pasó en realidad cuando nos toca. Bien, Pablo. Ahora sí encontré la pregunta que había perdido, que era de Gustavo Pereda. Y Gustavo pregunta, ¿cuáles son las tres principales causas de incendios en el rubro industrial? Bueno, y estamos a ver, yo te puedo decir, tengo una conferencia de eso, de causas de incendio, mira, lamentablemente no lo puse acá. Tenemos, la primera es evidente, ustedes todos lo deben saber, pero es un tema eléctrico que quizás está sobrevalorado. O sea, en las estadísticas americanas nosotros tenemos más o menos la incidencia de temas eléctricos en incendios industriales está alrededor del 20%. 20, 22, 23%. En las europeas estamos igual. En las argentinas, yo te diría que está por encima del 50%. Y eso se basa en que no hay una investigación muchas veces profunda y a veces se sobrevalora o no hace la investigación y dice, bueno, fue un tema eléctrico. Y en realidad no es así. Yo te diría, para mí, a ver, entonces volvamos a la estadística. La primera eléctrico, la segunda, y que para mí en algunos años es mayor que la eléctrica, es la de el permiso de trabajo en caliente, o sea, fuentes de ignición no controladas, corte y soldadura, básicamente. Yo te diría que esa es, si yo tuviera que decirte la estadística hoy, es la principal.
en la industria en Argentina es la principal. Seguida por la eléctrica, ahí, por más que uno ve, capaz que estadísticas si dice eléctricos más, yo diría que no, que más permiso de trabajo en caliente, instalaciones eléctricas, y después ahí vienen varias, fuentes de ignición varias, porque no siempre tenemos un tema eléctrico, a veces instalaciones de calefacción, por ejemplo, son una fuente de ignición y causa de incendio. El incendio intencional también ocupa un lugar importante, también poco investigado, muchas veces no se investiga o no se llega a una investigación profunda, pero el incendio intencional, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de casi un 15% de los incendios aproximadamente. Pero para responder y ser concreto, vamos a permiso de trabajo en caliente, instalaciones eléctricas, y después vienen varias causas, digamos, diversas, que se pelean por la tercera o cuarta posición. En algún momento, si querés, me mandás un mail a través de la gente que ve el SIC y yo te puedo dar las estadísticas más exactas con los números, que los tenemos bien determinados. Bien, Pablo, todavía nos quedan 2 o 3 preguntas que se han sumado sobre el Dale, momento. vamos. Si Una querés, es respondo primero una de, la de Trujillo ya la respondimos, ¿no? Ok, no. Ya está, ¿cuál? seguimos con las tuyas. No, ya está, porque tengo otra de Patricio de Río Negro, pero no se grabó, no la tengo completa. Así que si Patricio estás y la querés hacer después por chat, la respondemos al final. Las preguntas previas de esas. La de la mañana, sí. Bien. Tengo una de Walter Rolón que dice los bienes culturales, por ejemplo la Catedral de Notre Dame, requieren un enfoque similar al industrial. En Notre Dame leí se estaban haciendo trabajo en caliente y en los techos como restauración de la catedral. Sí, mira, el trabajo de prevención es el mismo, o más todavía, porque vos en una fábrica, obviamente tenés riesgos, pero tenés personal y tenés personal de respuesta y tenés instalaciones contra incendio muchas veces buenas o pesadas, digamos, o efectivas. En un bien cultural, si se inicia un incendio y no tenés a nadie que vaya ahí a combatir en los primeros minutos, porque la gente que está ahí en general no tiene un entrenamiento. En nuestro país, en algunos museos tenemos bomberos, eso está buenísimo, pero no es en todos lados, no es en todos los bienes culturales, y los bienes culturales yo creo que requieren una aproximación al problema, un tratamiento del problema incluso más fuerte que en la industria, porque el bien cultural se pierde y se pierde. El seguro puede pagar, se puede reconstruir, pero el bien cultural, yo me acuerdo, decimos Notre Dame ya está, ya fue. Lo pueden hacer divino, lo pueden hacer del mejor arquitecto del mundo, o lo pueden reconstruir piedra por piedra igual, pero no es lo mismo. Entonces, la prevención ahí sí, es verdad lo del permiso. Yo la verdad que no lo tengo confirmado, pero aparentemente fue así y es terrible. Y se puede controlar perfectamente el tema de los trabajos en caliente, perfectamente. Pero bueno, no se hizo y la pérdida, yo te diría ahí, cuando yo decía, ¿cómo calcula las consecuencias? En un bien cultural, ya el cálculo de consecuencias que se hace siempre es incompleto. Me acuerdo de un caso que a mí me impactó mucho, el museo de Río de Janeiro, creo que es un museo antropológico de Río de Janeiro, o histórico de Río de Janeiro, que no quedó nada. Y esos bienes ya está. Ahí fue aparentemente un tema eléctrico, yo tengo la pericia por algún lado, un aire acondicionado o algo así, y bueno, ahí no hay forma de volver atrás. Así que ahí se hace más importante la prevención, pero como la protección también, ¿no? Pero es bastante difícil ahí, es muy específica la protección, pero la prevención es fundamental. Bien, Pablo, ya te paso una pregunta de Diego Fórmica. Dice así. Sí. Un gran saludo a Pablo Cabrera, primero. Bueno, Y luego, muy bien, gracias, Diego. pregunta, del siniestro de ayer en Chubut, caída de 37 torres de alta tensión, que eso es información pública. ¿Tiene alguna información inicial sobre el daño directo y daño contingente sobre industrias que pudiera haber, siempre dentro de la confidencialidad del caso? Sí, perfecto, Diego. Mira, lo estamos hablando nosotros tenemos un chat del CIR, que parece el chat
la mala suerte, porque somos todos los ingenieros de riesgo y compartimos ahí todas las noticias. Esta noticia salió, no sé si ayer a la noche o hoy a la mañana, y ya estuvieron discutiendo todos de distintas compañías de seguros, y todos apasionados de estos temas. La verdad que lo que sabemos hasta ahora es que las fábricas que podrían estar afectadas tienen sistemas de generación de energía redundantes y que en general funcionan muy bien y que con eso está controlada la situación. Porque hay fábricas que si se quedan sin energía, obviamente pueden tener daños gravísimos. Imagínense una refinería, imagínense, bueno, hay otras instalaciones industriales muy grandes que sin energía pueden tener daños de decenas de millones de dólares, que es el caso de la Patagonia, ¿no? Así que por ahora, aparentemente no hay nada, y la redundancia, experiencias anteriores, han llevado a que algunas fábricas tengan sistemas de generación de energía que son prácticamente centrales gigantescas o de mucha potencia para contemplar este tipo de situaciones, porque reciben energía de las centrales hidroeléctricas de la cordillera, y ya ha habido un evento hace muchos años de sabotaje en las líneas que causó pérdidas muy grandes. Por ahora está controlado con esa redundancia, pero bueno, habrá que ver la evolución del siniestro. Yo no digo siniestro, del evento, todavía no sabemos si es un siniestro. Bien, Pablo, tengo dos preguntas y ya cerramos este primer bloque. Dale, ya cerramos y sí, avanzamos. Dale, Carlos Porque Bernardi acá todos están dice... esperando a ver qué va a pasar. Carlos Bernardi dice, ¿qué ponderación se le da al riesgo moral, en especial en este tiempo donde la actividad está reducida por la pandemia? Bueno, lo vamos a ver después. El riesgo moral, nosotros tenemos en nuestro sistema de evaluación riesgo moral, no todas las alianzas lo tienen, no todos. Localmente lo tenemos como un punto de evaluación, para mí es muy importante. Y de la experiencia del 2001, la primera impresión dice que, bueno, se viene un momento difícil, ahora vamos a hablar un poco de nuestras estimaciones, y va a haber más incendios por este riesgo moral. Y el riesgo moral yo creo que nos estamos refiriendo no al empleado, al arson, al incendio intencional que lo hace para hacerle un daño a la empresa, puede ser eso también, puede ser, pero sino el daño que causan los mismos, digamos, dueños de una empresa o responsables, sí, un dueño para cobrar un seguro. Ese riesgo nosotros siempre nos asusta mucho, pero en la práctica creo que no se da tanto, porque una persona, digamos, en su sano juicio, digamos que, bueno, no siempre es el caso, ¿no? Hay gente que se pone muy mal con estas situaciones, no va a provocarse un incendio así a su propia instalación, a su propia fábrica, que probablemente la haya construido con mucho esfuerzo, para cobrar hipotéticamente un seguro. Entonces, digo hipotéticamente porque los seguros obviamente que investigan, se hace toda la investigación, no es tan fácil cuando hay sospechas de que alguien cometió un delito, porque es un delito. Entonces, lo tenemos ahí, pero no lo veo como algo muy, muy grave. Lo que sí puede ser es, y hay que ver cómo evoluciona la respuesta de los sindicatos, cómo es el tema de despidos, etcétera, que haya daños provocados intencionalmente, no para cobrar un seguro, sino para dañar a una empresa. Eso es, eso es un tema que lo vamos a ver y me parece que puede ocurrir. Por eso el tema de seguridad física se ve como hay que reforzarlo, porque puede haber ese tipo de situaciones. Es muy interesante la pregunta. Bien, Pablo, la última pregunta de este primer bloque, que es de Gonzalo Dale. Riquelme, Sí. dice, ¿cómo se podría aprovechar el expertise de las aseguradoras para que sean socios de las empresas al momento y acompañar en las decisiones que deben tomar las empresas para optimizar los recursos de lucha contra incendios? Ya, bueno, es una muy buena pregunta. Es nuestra intención ser socios. En realidad nosotros somos socios. Aunque a veces no lo sepamos, o los clientes no lo sepan, o los asegurados o los intermediarios no lo sepan, somos socios porque
cuando una persona contrata un seguro, vamos a hablar de una industria, ¿no? Contrata un seguro sobre una planta de 20, 30, de 3 millones a lo que sea de dólares, a 500, a 1000, nos transfiere un riesgo, porque si hay un daño, nosotros lo pagamos, un daño cubierto, ¿no? Un daño dentro del ámbito de la cobertura. Entonces, las aseguradoras estamos muy interesados siempre en la mejora, en la reducción del riesgo, porque obviamente va en nuestro interés, va en el interés del cliente y realmente es un círculo virtuoso si nos juntamos con el cliente para mejorar. La verdad que nosotros somos socios y yo te diría que si conoces algún caso, si vos contactás a la aseguradora, a veces hay que contactar a la persona correcta, pero siempre las aseguradoras más importantes acá en Argentina tenemos servicios, departamentos de ingeniería de riesgos propios, o a veces a través de estudios, o a través digamos, de especialistas externos que también son, digamos, financiados por las aseguradoras. Entonces, siempre trabajamos. Yo tengo muy buena experiencia y no tenemos tiempo, pero les podría mostrar un siniestro, casos típicos en los cuales la colaboración con la aseguradora evitó pérdidas grandísimas. ¿Y cómo colaboramos? Revisamos los proyectos, compartimos los análisis de riesgo, los compartimos, vemos los puntos débiles, mostramos los puntos fuertes, incluso llegamos a hacer análisis de costo-beneficio, porque obviamente el impacto en la prima del seguro siempre es bajo, pero a veces las empresas necesitan decir, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto en rociadores? ¿Invierto en una pared cortafuego? ¿Invierto en mejorar mi brigada y mi capacitación? ¿Qué me trae de beneficio? Muchas veces mi respuesta, en la prima, en lo que pagás de seguro, la verdad que nada, muy poco, pero sí en la continuidad de tu operación. Entonces, siempre trabajamos muchísimo con los clientes y a lo largo de los años cada vez más. O sea que si querés después en privado lo vemos, pero yo te puedo orientar de qué aseguradora me hablaste, te puedo decir hasta qué persona puedes contactar, porque siempre colaboramos. Y es muy buena, no pasa en Argentina, pasa en el mundo esto. Y eso hace que se cree un círculo virtuoso porque tenemos el mismo interés, que no pasen siniestros o que sean controlados con el menor daño posible. Bueno, Pablo, listo este primer bloque de preguntas antes de darte el paso y que sigas adelante preguntaron con lo que un montón, no yo hablé mucho, preguntaron un montón, pero bueno, no, vamos a... Está perfecto. Preguntaron mucho y eso es lo interesante, que sea Bueno, interactivo sí, y que puedan participar. Antes de seguir, Pablo, déjame agradecer a todos los que están presentes en una nueva conferencia y tenemos anotados inscriptos que de Argentina, por supuesto, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala, de Honduras, de México, de Paraguay, de Perú, de República Dominicana y de Venezuela. ¿Sí? Están todos conectados, siguiéndonos. Bueno. Qué Así bueno, yo que... estuve en casi todos esos países viendo fábricas y haciendo análisis, casi todos, en casi todos. Así que bueno, me alegro y bienvenidos, qué suerte que pueden estar acá. Perfecto, así es. Muchas gracias por estar. Así que, Pablo, Bueno, continúa nada. sigo, Todo tuyo. sigo. Tenemos, bueno, vamos a hacer 15 minutos más o menos. La situación en pandemia, o sea, ¿qué pasó? A esta situación, digamos, que venía previa, nos cae la pandemia, que era una situación obviamente no prevista. Las aseguradoras, yo les puedo decir, y les abro acá una ventana, la tenían prevista, como que podía pasar una pandemia, tenían modelaciones de pandemia muy complejas, ya desde antes de la gripe H1N1, ya las tenían y evolucionaron, pero en su afectación a los seguros de vida, más que nada, a los seguros de vida. Entonces ahí sí estaba modelado, bueno, si iba a haber una pandemia en un país, cuánta gente podía morir, la peor catástrofe, etcétera, etcétera. En la parte de seguros industriales o prevención de incendio en sí, cero. Así que nos agarra, digamos, ¿cómo les puedo decir? Nos agarró, digamos, de sorpresa a los que estamos en la parte de incendio, y yo como interesado en prevención de incendio dije, ¿qué va a pasar ahora? No sabíamos. El 16 de marzo, cuando acá en Argentina se cerró digamos, empezó la cuarentena, yo agarré mi computadora, 2 o 3 papeles y dije, bueno, no sé cuándo voy a volver. Yo tenía un plan de contingencia, pero no sabíamos. Dije, bueno, en 2 meses estaremos de vuelta, pero bueno, no sé. ¿Qué va a pasar con los clientes? Bueno, eso es lo que voy a explicar ahora. ¿Qué pasó con los clientes y qué pasó con las instalaciones? Apenas iniciado esto, empezamos a trabajar
sobre las pérdidas que podía haber y los riesgos si se eran aumentados o no en las fábricas que cerraban. Fábricas y edificios. A veces yo digo fábricas, no es solo fábricas, pero grandes edificios, un shopping center, un edificio de oficinas, tiene sus riesgos. Y también las medidas que pensamos los cubren. Entonces, se desarrollaron, esto lo hicimos en forma global, con varios países, recomendaciones para los establecimientos que cerraban, que tenían que cerrar. Cómo mantenerlo en forma segura. Acá a la derecha tenemos una información que vino, bueno, esto es global, de nuestra compañía en forma global. A la izquierda, una que adaptamos un poco a la realidad de nuestro país. Las recomendaciones para empresas obligadas a cerrar temporalmente sus instalaciones, y hay una serie de recomendaciones, ¿no? Ahora voy a ver en qué puntos trabajamos. Después también le pueden pedir a la gente de Calcic, a través de Calcic, pues yo no puse el mail en la presentación, igual se los voy a decir, les escriben a ellos y yo les mando el pack con esta información. Esto es para los que cierran, ¿no? Básicamente, ¿qué aspectos recomendamos o sobre qué aspectos trabajamos? No voy a entrar mucho porque si no estamos mucho tiempo, pero el corte de servicios, electricidad, gas, que sea seguro, la seguridad física, o sea, cómo se va a mantener todo el tema de vigilancia física, cierre de puertas, ventanas, accesos, perímetros, el mantenimiento de las inspecciones de prevención de riesgos que en la medida posible deberían seguirse de alguna manera, el mantenimiento de ciertos equipos que requieren mantenimiento a pesar de estar cerrada la fábrica, el mantenimiento de la protección contra incendios fundamental. Hemos tenido casos durante todo este tiempo, yo me estuve comunicando con varios clientes y los servicios de mantenimiento en muchos casos los mantuvieron porque las empresas tenían permiso para poder hacer esos mantenimientos. Entonces se seguían probando bombas, verificando instalaciones de rociadores, verificando hidrantes, extintores, etcétera, porque se han dado situaciones que se puede dar cualquier tipo de situación en un cierre. Bueno, el tema de mantenimiento del orden y limpieza, que el cierre sea ordenado, que quede con la menor cantidad de materiales combustibles adentro, y también la prevención contra fenómenos naturales en donde se puede, ¿no? Contra inundación, viento, lluvia, etcétera, que quede la fábrica preparada, la fábrica o el edificio preparado para que el daño sea el menor posible. Entonces, eso lo tenemos acá en lo que fue el cierre temporal. Y en algunos casos, esto del cierre temporal sigue siendo aplicable, porque tenemos ciudades o actividades donde las plantas estuvieron cerradas, abrieron y volvieron a cerrar, o algunas que no pararon, como las actividades esenciales, alimenticias, y ahora tienen que cerrar porque tienen un brote, que esto está pasando mucho en la industria frigorífica, y bueno, acá hay todo un tema, imagínense en la industria frigorífica, el corte de servicios, amoníaco, electricidad, en la industria frigorífica, cómo el mantenimiento de las cámaras frías, qué se hace, cómo se controlan todos esos sistemas eléctricos que sí tienen que estar conectados. Bueno, todo eso, eso está cubierto acá y son recomendaciones generales para aplicar en cada caso que se hacen particulares en cada empresa, ¿no? Después, inmediatamente vimos que, y esto empezó en Europa, las reaperturas, nuestros colegas de UK, de Inglaterra, del Reino Unido, ya empezaron a trabajar, yo hablé con ellos en la reapertura, tenemos los documentos que empezaron a enviar a sus clientes industriales y comerciales sobre cómo hacer las reaperturas. Nosotros también hicimos una adaptación local y un poco viendo la realidad local. Los principales puntos que vimos era, primero que todo, un tema que es muy importante, es la evaluación de riesgos con la nueva realidad productiva. O sea, cuando las fábricas vuelven a abrir, vuelven con una nueva realidad, con nuevos objetivos de producción, nuevas formas de producción, y eso implica riesgos nuevos, puede traer riesgos nuevos almacenamientos, cambian almacenes de lugar, algunas máquinas las usan, otras no, algunas las usan con más intensidad que antes, otras no. Entonces hay que hacer una evaluación de riesgos. ¿Cuál es la situación nueva? Eso es un trabajo entre varios especialistas, ¿no? Pero es necesaria. Al principio yo había evaluación de riesgos no, realmente hay una situación nueva de la instalación y hay que evaluar los riesgos para poder después tomar las medidas necesarias. El restaurar los sistemas de seguridad física y adaptarlos yo puse adaptarlos a los nuevos desafíos. ¿Qué pasa? Podemos emerger de esta situación con una situación de criminalidad nueva,
donde probablemente los sistemas de seguridad física deban ser reforzados. Probablemente cada zona del país es distinta y en algunas zonas puede darse y en otras no. Pero es un tema, y conecto con la pregunta anterior, que hay que tener muy, muy presente. Bueno, antes yo no lo escribí, pero antes de empezar las actividades hay que hacer una inspección completa a ver si hubo intrusos, si hubo daños, si hubo daños no detectados, eso es básico, ¿no? La puesta en marcha de las maquinarias de acuerdo con instrucciones de los fabricantes, eso también hay que respetarlas. Tenemos un documento que no publicamos todavía sobre maquinaria más compleja, de qué aspectos tener en cuenta en circuitos hidráulicos y neumáticos, pero bueno, no da el tiempo. La revisión de situación contra incendio, hay que revisar todo y verificar la operación correcta. Imagínense si no estuvieron atendidas o si no pudieron hacer ese mantenimiento preventivo, las recorridas se pueden encontrar con cualquier cosa, con bombas fuera de servicio, baterías agotadas, válvulas cerradas por intencional o accidentalmente. Bueno, un montón de situaciones. Entonces hay que hacer una revisión completa y retomar las rutinas del mantenimiento, que lo que no se hizo, si no se puede hacer, retomarlo, tanto de los equipos como de las protecciones contra incendio. Un tema que parece menor y sin embargo lo mencionamos, muchas fábricas, y esto pasó en Europa, ¿no? Es obligatorio el uso de alcohol en gel como para la sanitización. Bueno, ver esas áreas de almacenamiento, cómo van a estar, dónde van a estar. Y me viene a la mente un evento que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires hace poco, una explosión en una perfumería muy conocida, en un barrio céntrico de la ciudad, donde murieron lamentablemente dos bomberos, que no sé si se aumentó el número de víctimas porque había más hospitalizados, y un día muy triste. Y yo justamente soy cliente de esa, es una perfumería, digamos, no demasiado grande, y lo que había notado en otras sucursales era que tenían un gran stock de alcohol en gel, alcohol en aerosol, productos nuevos. Yo no sé si esa fue la causa, creo que no, porque no sabemos bien todavía la investigación, pero que fue un agravante, no me cabe duda. Así que bueno, es un tema también a tener en cuenta de un elemento nuevo que vamos a tener en las fábricas y edificios, ¿no? Grandes cantidades de productos inflamables o alcohol, básicamente. Bueno, el tema de fenómenos naturales y dos temas para finalizar importantes en la reapertura. Adaptar el plan de emergencias. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a la fábrica quizá con menos personal o con la distribución de turnos diferente o con cambios en la distribución. Entonces, mi brigada o mi organización de emergencia va a cambiar, porque las personas no van a ser las mismas o están distribuidas de otra manera. Puede ser que tenga menos personas, tengo que adaptar los medios, el alcance de lo que van a hacer. Bueno, el profesional de prevención va a tener que adaptar el plan de emergencia a la realidad nueva. Y el plan de contingencias, que es el Business Continuity Plan, también, si lo tienen, también es muy importante porque vamos a sufrir un impacto muy grande en todo lo que es el supply chain, por ejemplo, y todo lo que es el manejo de proveedores, se va a complicar. Entonces probablemente haya más stocks de seguridad, eso también va a traer probablemente más riesgo por aumento de la carga de combustible. Bueno, todo esto está cubierto en el documento, no hay nada del otro mundo, son cosas que nosotros pensamos, pero creo que pueden ser útiles. La compañía mía también, como trabaja en varias áreas, desarrolló, por ejemplo, lo mismo, pero para la industria pesada y minería, que tiene sus particularidades, especialmente en los temas de mantenimiento y preservación de equipos. No vamos a entrar. Y para terminar esta sección, yo les quería mostrar, capaz que dijimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo más incendios o hubo menos incendios? Intuitivamente, ¿qué pasó? Bueno, más que intuitivamente, yo estuve siguiendo y monitoreando estos meses, casi 4 meses, y la verdad que no hubo un aumento de la siniestralidad, digamos, que pueda atribuirse a algo, no hubo aumento, se mantiene dentro de la normalidad, y los siniestros que hubo fueron, normales. Acá tenemos el caso de un depósito de papel, donde se quemaron camiones estacionados. Esto puede ser que estos camiones normalmente no hubieran estado ahí, 5 camiones adentro del depósito, pero tampoco era tan extraordinario. A veces podían pernoctar. Normalmente no pernoctaban tantos.
Y fue un incendio provocado por las baterías de uno de los camiones, se incendiaron, se incendió un camión, se incendió el segundo, había rociadores automáticos, no controlaron, probablemente no hubiera estado, bueno, controlaron parcialmente, pero se salvó todo el edificio, digamos, se dañó una nave nada más, siempre gracias a Dios por una pared que ofició de pared cortafuego, y también puede ser que el tema de los rociadores haya ayudado un poco a que no fuera tan violento y no pasara el incendio a las otras naves, ¿no? Entre los rociadores y la que funcionaron, pero ya les digo, no controlaron del todo, lo controlaron los bomberos cuando llegaron, hay que ver cómo estaban diseñados también, pero bueno, fue un incendio, digamos, no tan grande. Y otro caso, les muestro la experiencia, este es un caso menor, una explosión, la explosión de polvo en una instalación de silos, y el origen, bueno, un trabajo en caliente, mal controlado, había un sistema de control, pero no se usó correctamente, y mientras operaba la noria, soldaron, habían hecho una separación, dijeron, bueno, una especie de separación con unas chapas, pero obviamente las chapas, las chispas pasaron porque no estaban bien colocadas y además no era correcto. Y hubo una explosión de polvo que podía haber sido catastrófica, podríamos estar viendo esa torre destruida totalmente, y sin embargo no lo fue porque tenía alivio de explosiones el sistema, simples, pero funcionaron, y bueno, hubo algunos daños sí en las conexiones entre equipos, pero no fue grande y no hubo víctimas, cosa que es muy común en este tipo de siniestros, ¿no? Que haya víctimas. Así que acá no las hubo y la verdad que acá funcionó el tema de los alivios de explosión. Bueno, sí que la situación por ahora no se ha agravado, no se ha agravado. En la industria por lo menos, y también el menor nivel de actividad obviamente también lleva a que haya menos siniestros, es así. Esto ha pasado otras veces. Bueno, ahora terminamos, para terminar la situación post-pandemia. ¿Qué es lo que esperamos? Un poco esto, yo no tengo la bola de cristal, pero esto lo hablamos entre muchos especialistas y bueno, es un poco la tendencia que avisoramos. Hay industrias especiales como la generación de energía. Acá la compañía hizo un estudio, tiene especialistas en generación de energía y detectó algunos puntos que se pueden dar. Esto para todo el mundo, no es específico para Argentina, pero los aspectos, hay que ver aspectos relacionados con la falta de mano de obra especializada en el lugar por problemas que la pandemia exija que no se puede trasladar, aunque sea una actividad esencial, no en todos los países se ha dejado trasladar a la gente, o que se enfermen un turno completo de operadores, se contagien y tengan que cubrir el turno, dividir otro turno o trabajar más horas. Bueno, este es un tema. Y no solo los operadores, sino también en el tema de mantenimiento. Es muy común en las plantas de generación recurrir a los técnicos de los fabricantes, que vienen de, no sé, de Alemania, Estados Unidos, de Francia, y van de país en país, y sin embargo ahora se tienen que arreglar por Zoom, como hacemos nosotros, o como sea. Entonces eso es un tema. Y si necesitas hacer un mantenimiento mayor, con mucha mano de obra, bueno, ahí se puede complicar. Realmente se va a complicar. Otro punto detectado es la calidad de los combustibles, que se puede ver afectada. Si se dan paradas por reducción del consumo eléctrico y hay plantas que tienen que estar paradas, van a entrar los temas de preservación de equipos. Por las causas que dijimos, puede haber diferimientos en los mantenimientos y por un tema económico también. Ahí hay que poner atención en determinados aspectos porque estas plantas son muy sensibles al diferimiento en los mantenimientos, puede haber siniestros. Aumentos en los costos de reparación. Imagínense toda la logística de repuestos, se complica en la situación actual, mucho, no hay vuelos, hay menos vuelos, es muy complicado. El tema de protección contra incendios es lo mismo que el resto de las plantas, ya lo vimos. Y los efectos económicos de mediano plazo van a ser gravitantes en lo que pase en esta industria. Por eso hablamos acá de daños no solo de incendio, que son los menores o son un poco frecuentes, sino daños en las maquinarias. Bien. Y para ver un poco el panorama que nos espera, ya estamos terminando, menos de 5 minutos terminamos. Yo acá, esta es una especie de ayuda que tenemos nosotros, se parece lo tenemos hace tiempo, pero se parece a un chart del FPA donde pone todos los factores que influyen en la protección de vidas, bienes y continuidad del negocio. Y los factores que nosotros sí vemos que pueden estar afectados, bueno, análisis de riesgo no,
el diseño del edificio ya está hecho, la selección de los materiales ya está hecha, pero sí las protecciones, la calidad de las protecciones activas se puede ver deteriorada. La prevención se puede ver deteriorada en una situación de pospandemia. La respuesta pública y privada también se puede ver deteriorada. No sabemos los servicios, bueno, por ahora los servicios públicos han funcionado bien, policía, bomberos, etcétera. No sabemos bien si van a tener presupuestos para seguir con esa respuesta. Yo creo que sí, pero bueno, eso es un poco una incógnita. Así que sobre estos tres factores puede haber problemas en la situación post-pandemia. Entonces nosotros hicimos un análisis, ¿no?, de esto y lo que determinamos es que hay un impacto técnico y un impacto económico de la pospandemia. El impacto económico para nosotros es el más importante, el que va a trabajar sobre los factores que hablamos: reducción de mantenimiento, reducción de personal, situaciones, digamos, de estrés en el personal. Entonces hicimos un estudio de cuáles eran las industrias más afectadas, tomamos información de la FIP, sobre a qué industrias están ayudando, a cuáles no. Tomamos información de la UIA, que bueno, siempre, bueno, uno lee a veces la UIA y es un poco, parece catastrófica, pero yo creo que está en línea con lo que pasa, de la situación de las empresas, de cómo ha bajado la facturación, y eso va a tener un impacto, sin duda. Y calculamos un índice. Este es un índice nuestro, que lo llamamos índice COVID, donde combinamos riesgos técnicos de las puestas en marcha y de lo que pueda empezar a, digamos, en la reactivación de las plantas, y el riesgo económico, que tiene un efecto mayor e incluso de más largo plazo, y vemos cómo es importante, lo combinamos y, bueno, trabajamos con esto como una alerta también sobre qué actividades industriales están más afectadas que otras. Entonces, bueno, esto lo sacamos hace poco, es una cosa interna, pero yo lo traigo a colación para mostrar que tenemos riesgos técnicos, pero el riesgo económico va a impactar en todo. Entonces, para terminar, no sé si tengo 3 minutos más, yo quería poner algunas conclusiones, algunas reflexiones, pero lo que creo que el componente económico será preponderante. Va a haber más gastos, tienen más gastos, las industrias tienen más gastos. Esto lo hablé con algunas personas de la industria muy criteriosas y con mucha experiencia, y la gente digamos, de seguridad y prevención, HSE, tienen más gastos en temas de salud, en temas de transporte, y eso va a llevar a gastos médicos, a menores inversiones en protección y prevención. O sea, es un poco, no en todas las empresas, pero es muy probable que ocurra. Esperamos una baja que se resienta el mantenimiento en general y en las protecciones contra el incendio. O sea, la situación que vemos del gerente de compras que pelea porque el abono de inspección y mantenimiento de instalaciones contra incendios es muy caro y se lo quiere dar a un inexperto, pero bueno, a veces el profesional lo puede discutir o puede decir, no, el inexperto te cobra menos porque no hace nada, no lo sabe hacer. Hoy va a ser muy difícil de discutir, porque directamente cortan los servicios o los reducen, y eso va a tener un impacto importante. Y esto no es de corto plazo, esto es de un poco más mediano plazo. Yo pienso que 1, 2, 3 años. Bueno, el tema de personal solo hablamos. La prevención se va a tornar crítica, porque creo que va a ser el punto en el que más se va a poder trabajar con menos inversión. Nosotros tenemos materiales y los podemos compartir sobre prevención. Vamos a lanzar un programa como un e-learning o presentaciones sobre autoinspecciones para la autoinspección de prevención en las plantas y edificios, para mejorar y reforzar eso, que no requiere tiempo. El tiempo es inversión, pero bueno, creemos que va a haber que trabajar mucho sobre eso, es el aspecto más importante a trabajar. Bueno, el aumento de la criminalidad y los riesgos externos, lo estamos viendo: vandalismo, crimen, eso otra vez lo digo porque va a impactar. El tema de adaptación de los planes de emergencia hay que hacerlo, y de los planes de continuidad de negocio hay que hacerlo, porque encima las empresas en situación frágil, si encima suman un incendio
o un daño, por más que tengan seguro, realmente si en una situación normal les cuesta levantarse, en una situación como la que estamos viviendo, directamente puede implicar el cierre completo. Y oportunidades, bueno, eso lo dejo para pensar para ustedes, porque al principio de pandemia una oportunidad era muchas empresas empezaron a levantar viejos planes o empezaron a trabajar sobre las ingenierías de sistema de protección contra incendio, porque los teams de ingeniería tenían más tiempo y no se dedicaban a otras cosas. Bueno, eso puede ser una oportunidad, pero no sé si va a ser el caso, aunque no se invierta ahora, pero empezar a pensar a futuro no está mal, está bien. Y acá traigo a colación el siniestro que vimos al principio, que hablamos de esa fábrica que estaba casi cerrada y después explotó la producción y estaban al máximo y ahí tuvieron un incendio que los dejó fuera del mercado, fabricaban teléfonos celulares de una marca muy conocida, estuvieron afuera meses, perdieron mucho dinero. Bueno, eso se puede dar, ahora no se invierte nada, pero ya va a volver, digamos, ya va a volver la actividad y puede ser un buen momento para en la medida que se vaya dando ese crecimiento, que pueden ser 1, 2, 3, 4 años, que los profesionales que estamos en el tema hagamos que los empresarios acompañen la inversión y el aumento de actividad con la protección adecuada. Eso creo que es como una especie de esperanza, pero es muy importante para tener en cuenta y en lo que sí se puede trabajar en forma positiva, ¿no? Lo que va a venir en la medida que se aumente esto ya les digo, depende de cómo sea la recuperación, pero se puede trabajar en planificarla y no terminar como esa empresa que mostramos que en la peor época no podían hacer nada, ponían invertir, pero en la buena tampoco hicieron nada y de repente se quedaron sin nada, sin producción durante años, durante casi un año. Así que bueno, este es lo que les quería transmitir. Ahora, bueno, vamos a hacer algunas preguntas y, y bueno, después mi correo es pablo.cabrera@allianz.com.ar. No lo quise escribir porque me di cuenta cuando estaba ya conectado y dije a ver si nos desconectamos y no me puedo Pablo, conectar de nuevo, pero la gente de Calcix se los puede dar y si no me le mandan a ellos me reenvían las preguntas y el material que mostré acá, bueno, vamos a poder compartir los folletos, eso sí, y lo que ustedes necesiten lo respondo a través de la gente de Calcix. Así que bueno, ya estamos, Cristian, llegamos un poquito tarde, perdón no, que me extendí, pero está, no sé si quedó alguien, no sé si quedó está alguien por bien. ahí. No, se fueron todos. No, Pablo, todavía están todos los mismos casi del inicio. Yo ya compartí tu mail, pablo.cabrera@allianz.com.ar en el chat, así que ya todos lo tienen por si lo quieren copiar y sacar de ahí. Perfecto. Tengo una pregunta que salió esta segunda parte cuando hablaste de la perfumería, ¿sí? Sí. Patricio del Valle nos pregunta cuál fue la causa de explosión e incendio de la perfumería, si es que lo sabes. Me encantaría saberla, me encantaría saberla. La verdad que me gustaría saberla, pero no la sé. La verdad que no la sé. Y la verdad que tirar hipótesis no me gusta. No me Está gusta bien. porque conozco las consecuencias, pero lo que sí les digo era eso, que lo que sí les puedo decir por experiencia propia en una sucursal que era muy parecida, pero que no tenía subsuelo, eh, era que había mucha cantidad de productos que normalmente no tienen. Alcohol líquido, alcohol en gel, alcohol en aerosol, cosa que es un producto casi nuevo, y eso no les va a dar la causa, pero puede ser un agravante, aunque la explosión tampoco sé si fue por esos productos. Pero yo les puedo decir que si se produjera un incendio en una perfumería de ese tipo, y no hubiera esa explosión, es grave, porque había litros litros y litros y litros de productos inflamables. Ojalá podamos saber la causa. Creo que va a tardar porque hubo, bueno, 2 servidores públicos muertos y gente afectada y creo que va a tardar y la verdad que amerita una investigación seria para conocer la causa, ¿no? Bien, perfecto, Pablo. Bueno, llegamos a la parte final formal de la presentación. Yo voy a activar la cámara y te invito, Pablo, a que hagas lo mismo. Yo te voy a sacar tu presentación, ahí está. A Bueno, yo ver. les estoy avisando a las personas que están, mientras Pablo termina de sacar su presentación, a las personas que están en línea,
que aquellos que le quieran hacer una pregunta a Pablo, ahora les voy a decir cuál es la palabra clave de acceso, el jueguito que siempre hacemos para que dos puedan preguntarle directamente a Pablo. Pero antes que eso, Dale. Pablo, te queríamos agradecer de parte de todo el equipo de Calcic por tu tiempo, la excelente presentación y conferencia Bueno, que nos has gracias. brindado. Ya muchos lo han expresado en el chat, que luego te voy a compartir para que lo veas. Bueno, Bueno, genial, genial. Y bueno, los que no les gustó también que me digan, porque hay que mejorar siempre, ¿eh? no te hagas problema, Pablo, fue excelente. Bueno, aquellos que Bueno, quieran hacer una gracias. pregunta a Pablo, yo les voy a decir la palabra de acceso, como siempre, la palabra mágica. Los primeros que escriban en el chat la palabra que yo les voy a decir, les voy a dar cámara y audio, o audio al menos, para que le puedan hacer directamente una pregunta corta, precisa, así no nos extendemos demasiado en el tiempo. ¿Sí? Así que la palabra que van a tener que escribir para poder acceder a la pregunta con Pablo es electricidad, ya que hablaron de ese tema. Dale, Aquellos que escriban perfecto. electricidad, a ver quién escribe, si nadie se anima. Estamos esperando a ver si alguno escribe, si le quiere hacer... Ahí está, Patricio del Valle, justo el que preguntó sobre la perfumería. Dale. Lo estoy buscando para habilitarle cámara. Patricio del Valle. Solicitar reactivar el audio. Patricio, te estoy pidiendo que reactives el audio y el video. Patricio, ¿me escuchás? Te tiene que haber aparecido un cartelito para reactivar el audio o similar. La cámara, bien. Cámara tenemos. ¿Y Dale. audio, Patricio, nos escuchás? Hola, hola, hola. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo? La verdad que Bien. bueno, antes que nada agradecerte, excelente la exposición que nos Bueno, brindaste, muy, muy técnica y profesional. Bueno, una de las cuestiones que por ahí yo soy técnico en seguridad y higiene, que me interesa la temática de todo lo que es investigación, pericias, ¿no? sí, Y bueno, con respecto que tocaste el tema este que hace poco el siniestro de la perfumería y todo lo que pasó, que todavía no estaba el informe final, una de las cuestiones que yo siempre digo es la manipulación de los productos químicos, que hay que hacer hincapié un poco en eso, con el tema de la hoja de seguridad, la capacitación en sí, cuanto a manipulación tras base, que creo que son sí, uno de los fundamental. factores que te llevan a que también son uno de los Sí, es un causantes de... factor de inicio, es un factor totalmente, es un factor crítico, porque si eso se hace mal, tenés un Exactamente, inicio sí, y un siniestro que si se hiciera bien no lo tenés. Y hay poca claro, conciencia en eso, hay poca conciencia. claro, claro. Y la gente, ¿sabes cuál es el problema? La Llámese, gente se acostumbra. claro, llámese lo que es la manipulación en un ambiente industrial. Después tenemos el tema del trasvase en los combustibles, en estaciones de Sí, 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 servicio. el tema de Que muchas, estática, todo eso. o sea, yo no por desconocer la profesionalidad, que a veces hay materias que la dejan un poco relegadas, ¿me entendés? Y yo creo Sí, que ese sí. es un parámetro como para que te lleve a formar a lo que es la tarea preventiva, ¿no? No sé Sí, si soy yo te digo, claro. lo que me querés decir es que para vos es un factor muy importante, nosotros siempre lo evaluamos, cuando hay inflamables y combustibles, siempre lo evaluamos, y en realidad es un talón de Aquiles muchas veces, porque el tema de hojas de seguridad en Argentina, a ver, siempre hubo, pero no estaba tan difundido. Hay empresas que antes le pedías a una empresa la hoja de seguridad de tal producto, no la tengo, no sé qué, y ahora sí, ahora está más extendido porque justamente hay más educación, hay más técnicos en seguridad, o sea, se trabaja más, pero la gente que hace los trabajos se acostumbra muchas veces y no sigue los preceptos. Entonces tiene que estar el tipo de seguridad encima todo el tiempo. Hay mucho Correcto. desconocimiento y tiene que estar. Y yo te digo, eso es en entornos industriales con inflamables, bueno, es causa la manipulación y el trasvase. Sí, sí, Y no sí. solo de daños a los bienes, sino a las personas. Yo he visto personas, bueno, que se han quemado, se han quemado por los productos, ¿no? Y es Tal un cual. punto muy, muy importante, sí, sí. Inflamables, manipulación, almacenamiento, Sí, es sí, sí, sí. muy clásico, digamos, el incendios en la industria. Sí, No, por eso, por eso. Y como vos dijiste que hoy por hoy
el primer lugar creo que lo está pasando el trabajo en caliente. O sea, eso, Sí. las chispas. Uf. Sí. Pero a ver, uno dice, es tan común y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Hay varios aspectos, ¿no? La falta de control, los contratistas poco calificados, y ahí el Sí, acostumbramiento también, el acostumbramiento, de que dicen, bueno, no pasa, esta chispa no enciende. Claro, no enciende si no tenés material de combustible, si tenés claro. material de combustible, Ya, enciende. O sea, de un sí. acto inseguro se convierte en un hábito inseguro. Claro, dice, no, si me caen las chispas y no me hace nada. Y no, bueno, pero si caen arriba de material combustible hablamos de un cartón, ¿eh? No hablamos de Sí, sí, acetona, ¿eh? O sea, esa acetona sí, explota, pero si es un cartón, a los minutos tenés un incendio. Así sí. que una aislación, ¿no? Es un tema que nosotros, las aseguradoras, estamos cansados de repetir, pero creo que lo hacemos mal, lo deberíamos hacer mejor. De eso Sí. tenemos material, si querés, mandás el Bueno, mail. bueno, Ahí ahí te decir que todos los aseguradores sí armamos en base a la norma NFPA, pero aterrizada a la Argentina, y está muy bueno. Así que te lo podemos sí, mandar. sí. Te voy a hacer la consulta, te voy a enviar un correo electrónico, ¿eh? Bueno, Ok, Pablo, bueno, buenísimo. Vamos al muchas próximo, y gracias. bueno que sos de River, ¿eh? Bueno que sos de River, ¿eh? Sí, ¿viste? Dale, Gracias. dale. Bien, Gracias. gracias Patricio. Gracias a vos. El segundo que puso electricidad es Ernesto Bodenheimer, espero que haya pronunciado bien el Sí, apellido, sí, está bien y si no que pronunciado. me corrija ahora. Bueno, Jaime. Ahí está, Ernesto habilitó audio y cámara, a ver si puedo habilitar la cámara. Ernesto, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buenas tardes. Bueno, un placer escuchar al amigo Pablo. Realmente quería tocar un tema que no se tocó y yo creo que uno de los aspectos, aparte de lo que dijo Pablo muy bien, y perdón la palabra y la claridad, es la causa de los incendios, la estupidez humana y los errores humanos. Yo en mi experiencia de 38 años puedo decir que hay un porcentaje muy grande que es debido a errores humanos y a falencias. No sé qué opina Pablo, si coincide. Sí. Mira, coincido totalmente. Mira, yo tengo la estadística, ahora cuando agrupamos todo, por ejemplo, el permiso de trabajo caliente es un error humano. La NFPA, en estadísticas de años, pero de años y miles de incendios, 85% es el error humano. 85% en causa de inicio de incendio. Es altísimo, es altísimo. Y bueno, aquí las circunstancias, acá puede ser, acá es lo mismo, es así. Sí, coincido totalmente. Bueno, me alegro porque, digamos, yo coincido que el trabajo caliente también es un error, pero muchas veces un procedimiento. Pero yo, Sí, digamos, la experiencia mía en los casos de incendio realmente es asombroso y ahora, pues, después de la post-pandemia, va a ser peor y va a ser un factor que va a obligar a los peritos bomberos a encontrar causas que van a estar escondidas. sí, seguro, seguro. Gracias, Bueno, Ernesto, muchas muy bueno. gracias por la respuesta. Gracias, Ernesto. Bueno, Pablo, llegamos al final de la conferencia. Bueno, Darte las gracias nuevamente. ok, perfecto. Gracias, Cris. Gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, tendremos una próxima quizás. Así que bueno, vamos a ver en el futuro. Pero felicitaciones a Calcic también por el ciclo. La verdad que muy oportuno y muy bueno, muy bueno. Perfecto. Bueno, ahí tenés, Pablo, gente que te está saludando, seguramente conocida. Bárbaro. Bueno, de parte de Calcic, y para darle cierre a la conferencia, ahora les vamos a dejar, si quieren, la charla para que puedan saludarse. Pero de parte Dale. de Calcic y todo el equipo que formamos para este ciclo de conferencias, les damos las gracias por estar nuevamente en una nueva conferencia. Los esperamos la próxima semana. Ya van a ver los flyers, y las publicidades en nuestras redes sociales para que puedan inscribirse y acceder al link. Bueno, como siempre, otra vez gracias por estar ahí. Nos vemos el jueves que viene y por favor cuídense. Gracias. Dale, perfecto. Gracias a todos. Mira un poquito el chat y